Qué honor es tenerlos aquí. Nosotros en Crosspoint Español hacemos este tipo de reconocimiento que acabamos de hacer porque nosotros creemos que lo que se celebra se vuelve parte permanente de nuestra cultura. ¿Quieres que algo se vuelva parte permanente de la cultura? Celébralo. Por esa razón, vale la pena encontrar ocasiones dignas de celebrar. Pues hoy, 19 de junio, nuestra celebración del Día de los Padres coincide con un nuevo día feriado en los Estados Unidos. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben. Es un día feriado que se conoce en inglés como Juneteenth. La palabra Juneteenth es un acrónimo de las palabras en inglés June, junio, y 19th, noveno. Decimonoveno. June 19th, Juneteenth. Ese día conmemora la emancipación de los esclavos afroamericanos en el siglo XIX. En Puerto Rico la emancipación de la esclavitud es en marzo 22. Pues aquí es el 19 de junio. Pues como ya nosotros no vivimos en Puerto Rico, en Dominicana, en Venezuela, en Colombia, y somos residentes o ciudadanos de este país en el cual el Señor nos ha dado el privilegio de vivir, un buen cristiano busca ser un buen vecino. Un buen cristiano busca el bien de su ciudad, de su comunidad. Y es cívicamente responsable que nosotros busquemos entender la importancia que tiene este día para nuestros vecinos afroamericanos. Pues, ¿qué sucede? Aproximadamente acercándonos al fin de la Guerra Civil Americana en el año 1863, el presidente Lincoln proclama oficialmente la emancipación de la esclavitud en los estados que se habían separado de la Unión, en los estados del sur. Pero para que esa noticia se propagara en su totalidad pasaron 17 meses. No fue hasta el 19 de junio de 1865 que los últimos esclavos afroamericanos en el estado de Texas fueron liberados, porque no fue hasta entonces que se enteraron que el presidente los había proclamado legalmente libres, pues hace 17 meses. No los habían enterado. Y no, esto es bien complejo. Le estoy dando una versión súper simple, le estoy pasando por encima a muchas complejidades de este asunto. Porque nadie aquí, ninguno de los actores en esto era completamente íntegro. Y entonces no fue hasta 6 meses después que la esclavitud fue legalmente abolida en los estados de Kentucky y hasta Delaware, que era del norte. Pues, ¿qué sucede? Las iglesias afroamericanas, las iglesias comenzaron a celebrar Juneteenth el año siguiente. Y la observación de ese día se ha hecho cada vez más extensa hasta que ya fue reconocida como un día feriado federal, el cual va a ser observado mañana lunes, así que no busque el correo mañana. Así que nosotros podemos servir y amar mejor a nuestras comunidades cuando las conocemos más de cerca. No hay razón para que nosotros vivamos en una burbuja. Cuando nosotros buscamos comprender a nuestras comunidades, nosotros estamos reflejando la manera en que Dios nos ha tratado a nosotros. Dios pudo haber venido de cualquier manera que hubiera querido. Vino como hombre. Él condescendió a nuestra situación. Y cuando nosotros buscamos comprender a nuestras comunidades, una vez más estamos reflejando la manera en que Dios nos ha tratado a nosotros. Y eso a mí me rompe la computadora, porque si hay alguien que no tiene por qué molestarse con nosotros, es el creador del universo. A mí me asombra cuando yo recuerdo pues lo condescendiente que Dios ha sido conmigo, cuando pienso en todas las cosas que yo he hecho. Y a mí me asombra cuando yo recuerdo que aún en el momento que Dios me ha tenido que corregir, aún en el momento en que Dios me ha tenido que amonestar, siempre lo ha hecho con mansedumbre y con un amor irresistible. ¿Soy yo nada más o alguien más aquí? Amén. Bueno, les voy a pedir que busquemos en el libro de Juan capítulo 11 para que aprendamos juntos sobre el Salvador que necesitamos. Vamos a estar cubriendo Juan 11
del 17 al 36. La Biblia se divide entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Al principio del Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así que el cuarto libro del Nuevo Testamento, Juan. Busquen ahí el capítulo 11 y vamos a estar cubriendo los versos 17 al 36. Le titulé el sermón El Salvador que necesitamos, porque yo creo que el pasaje de hoy nos va a mostrar la belleza de un Jesús que no trata a las personas de manera generalizada, sino que Él les ministra de acuerdo a su necesidad particular. Quizá usted conoce este pasaje donde Jesús resucita a su amigo Lázaro después que él había estado muerto por 4 días. El pasaje comienza pues presentándonos 3 personas que eran especiales para Jesús: Marta, María y Lázaro. Pues aquí María y Marta envían un mensajero a Jesús para decirle que Lázaro estaba enfermo de gravedad. Ellas conocían a Jesús. La intención de ellas al mandar a buscar a Jesús era una intención clara. Ellas querían que Jesús sanara a Lázaro milagrosamente. Y además estos 3 hermanos pues eran especiales para Jesús. El verso 5 del capítulo 11 dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era una relación especial, no era la misma relación que él tenía con los discípulos, no era la misma relación que él tenía con la gente que le enseñaba. Era como que una relación íntima, entrañable. Así que vamos a ver cómo Jesús demuestra su amor por sus amigos. Pero bueno, primero les voy a pedir que oren conmigo para que Dios nos ayude. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra una semana más. Gracias por la oportunidad que nos das a todos, Señor, de pausar nuestra rutina para encontrar nuestro descanso y encontrar nuestro renuevo en ti. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a todos aquí. Ayúdame a mí en primer lugar para poder predicar fielmente tus buenas noticias de salvación. Señor, ayuda a Yolanda y ayúdanos a todos aquí reunidos para que reciban lo que tú tienes para ellos. Te rogamos, Padre, que quites todo impedimento del medio y que abras nuestros ojos para que podamos contemplar quién es Jesús, para poder contemplar cómo Él nos ama y para poder contemplar cómo Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Pedimos esto en su poderoso nombre. Amén. Nuestra serie de sermones esta temporada de verano se llama Encuentros con Jesús. Esta serie se trata de personas diferentes que se encontraron con un mismo Jesús y de cómo las vidas de estas personas cambiaron permanentemente a raíz de este encuentro. Pues esta mañana vamos a aprender, bueno, esta es nuestra tercera semana en esta serie. El encuentro número 3 es el encuentro de Jesús con 2 hermanas que estaban pasando a través de un duelo. Como les dije, Marta y María mandan a buscar a Jesús porque el hermano de ellas, amigo amado de él, Lázaro, estaba enfermo de gravedad. Cuando Jesús se entera, Jesús, que tenía el poder para teletransportarse instantáneamente o para sanar a Lázaro a larga distancia, él reacciona diciendo en el verso 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces dice el verso 6, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se dio prisa para llegar. No. Entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Sabiendo que el tiempo apremiaba y que el viaje a Judea le iba a tomar 2 días adicionales, Jesús decide esperar y poner la vida de su amado amigo en riesgo. Gracias por preguntar. Vamos a averiguar juntos leyendo en Juan 11, comenzando en el verso 17, donde nos van a poner al día en cuanto a la condición de Lázaro. Y la condición es que cuando Jesús llega, pues ya habían pasado 4 días desde que habían enterrado a Lázaro. Pero ¿sabe qué? Que esto no agarró a Jesús por sorpresa. Esto no sorprendió a Jesús. En el verso 14 y 15, antes de salir a Judea, Jesús le dice a sus discípulos,
Lázaro ha muerto. Por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Jesús está en control de cada detalle de estas circunstancias, por difíciles que sean. Él sabía que sus amigos del alma, a quienes él amaba, ellos iban a experimentar el dolor de la pérdida de Lázaro. Sin embargo, Jesús permite de todos modos que esto suceda para que a través del dolor ellos pudieran recibir un regalo más valioso. Para que crean. Para que crean. A la luz de lo que eso significa para la eternidad, eso es un regalo valioso. Si estás pasando por un sufrimiento, si estás pasando por una pérdida, y ese sufrimiento te trae el regalo de tener fe en Jesús, te digo con mucho respeto porque yo no sé lo que estás pasando, con mucha humildad, si eso te trae a los pies de Jesús, no sufriste sin razón. Y yo te prometo que Jesús personalmente va a traer sanidad y consuelo por ese dolor que estás pasando. Amén. Él no te va a dejar solo. Y ese Jesús nos consuela a nosotros a través del dolor, porque Jesús conoce personalmente lo que es el dolor. Jesús sufrió en la cruz en el lugar de su pueblo, gente, y lo hizo voluntariamente. Bueno, comenzando en el verso 17, que ya me estoy agitando, ¿no? No he empezado todavía. Hasta agua tengo que tomar. Verso 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania es la ciudad de Marta, María y Lázaro. Estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Quiero que aprecien un poquito lo que está sucediendo aquí. Si ustedes ven el capítulo anterior, el final del capítulo 10, ustedes van a notar que Betania es el mismo poblado donde acababan de tratar de matar a Jesús. Pero Jesús estaba tan dedicado a sus amigos del alma, María, Marta y Lázaro, que él no le importa ir a la misma boca del lobo para traerles consuelo. Ahora, y yo me pregunto si entre esos amigos judíos que habían ahí había gente que estaba pendiente si Jesús iba a venir, que estaban al acecho. Pero a pesar del amor de Jesús y del plan que él tenía para sus amigos, pues el sufrimiento de María y Marta era tanto que ya ellas estaban comenzando a dudar y a veces a cuestionar el juicio de Jesús. Qué bueno que eso nunca me ha pasado a mí. A través de mis problemas yo nunca he dudado. Nunca. Qué bueno, ¿verdad? Gente, es una vergüenza. Pero la mayoría de las veces que Dios ha permitido que yo experimente adversidad en mi vida, pues, a pesar de que al final Dios ha sido fiel y ha resultado en bendición, yo he sacado F, yo he sacado 0, se lo voy a decir a todas las nacionalidades aquí. Me he colgado, me he quemado, reprobé la asignatura. Yo creo que Dios me está cambiando, pero la verdad es que demasiadas veces, pues esa ha sido la condición de mi corazón. Una condición muy similar a la condición de Marta en el momento en que ella sale a recibir a Jesús en el verso 20. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Hay que ser justo. Marta tenía razón, por lo menos en parte. Jesús ciertamente es poderoso para hacer todo lo que Él quiera. Lo que pasa es que Marta todavía no veía a Jesús
como el Dios que estaba en control de todas las circunstancias. Todavía no veía a Jesús como el que puede usar hasta la tragedia en nuestra vida y la puede usar para nuestro bien y para su gloria. Todavía no veía eso. Y bueno, como eso nos puede pasar a todos aquí, como todos podemos perder la perspectiva y corremos ese peligro de tratar de vivir nuestras vidas con una visión distorsionada de Jesús, pues por esa razón pues el Señor ha ordenado que tú estés aquí. Para que conozcas mejor a este Jesús y para que no te conformes con menos, para que no vivas con un Jesús distorsionado. Miren cómo Jesús corrige la perspectiva de Marta y amplía la visión limitada de Marta. Bueno, continuando en el verso 23 leemos: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Bueno, por lo menos ella era del bando ortodoxo, de los que creían en la resurrección, no eran de los saduceos. Por lo menos era del bando ortodoxo. Pero es importante que nos demos cuenta que igual que Marta, nosotros tenemos la tendencia de encasillar a Dios. Especialmente cuando estamos pasando por algo que va más allá de nuestras capacidades. ¿Cómo Dios va a bregar con esto? ¿Cómo Dios va a cambiar esto? Pero cuando nosotros tratamos de amaestrar a Dios y hacer de Él un Dios que cabe dentro de nuestras imaginaciones, pues el resultado, me perdonan, pero es un Dios castrado que no tiene poder para hacer milagros. Es un Dios, bueno, el resultado es que podemos tener a Dios mismo al frente de nosotros, ofreciéndonos un milagro tan radical que a nosotros nunca se nos hubiera ni ocurrido pedírselo. Pero como nuestros ojos están vendados y estamos creyendo lo que el mundo nos dice, pues nos perdemos la bendición de experimentar esperanza y gozo en medio del sufrimiento. Y por eso Jesús se lo tiene que explicar de una manera simple, como decimos en Puerto Rico, en arroz, en ajo y habichuela. Verso 25, Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Oh, pero Jesús nunca dijo que él era Dios. Mejor seguimos. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Amada iglesia, ¿creen esto en esta mañana? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Lo que, una vez más, es un pasaje largo del cual se le puede sacar tanto significado. Aquí en específico quiero que tratemos de notar la dinámica entre Jesús y Marta. Marta llega con una fe debilitada, con una fe llena de dudas. Y en el caso de ella, pues Jesús responde desafiando sus dudas y presentando su naturaleza divina con claridad. ¿Se dan cuenta? Me están siguiendo, ¿verdad? No se me están durmiendo todavía. Porque usted me perdona, pero yo creo que alguien que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo creo que esa persona se está presentando a sí mismo como alguien que es superior al resto de la raza humana. Es mi impresión. Bueno, la semana pasada vimos cómo Jesús lo hizo con la mujer samaritana en el pozo. Y esta semana, una vez más, Jesús descubre su naturaleza divina delante de Marta. Y entonces ella responde con una confesión de fe que por fin es apropiada. Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Pues cuando Jesús vio la condición del corazón de Marta, como vemos, Él se manifiesta de esa manera explícita y demanda una respuesta apropiada. En esta mañana el Señor nos está llamando a que consideremos lo que Él dice sobre sí mismo. Lo que Él le dice a Marta, nos lo dice a nosotros.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y esa no es la única vez donde Jesús se presenta de esta manera explícita. Hay muchos ejemplos a lo largo del Evangelio de Juan, Juan 8:58. En verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 20:28, Tomás lo llama Señor mío y Dios mío. Jesús se nos presenta claramente como el Mesías prometido, como Dios hecho carne, como nuestra única esperanza de salvación. Mi oración es que ustedes no traten de encasillar a Jesús, sino que lo reciban como su única esperanza. Ahora, vamos a ver cómo Jesús reaccionó cuando vio la condición de María, continuando en el verso 28. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Se parece que el sitio estaba lleno de gente que no eran amigos de Jesús, que se lo tuvo que comunicar en secreto. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero aclarar, esta María, la hermana de Marta y Lázaro, que vivía en Betania, esta no es la madre de Jesús. Esta es una María diferente, una persona diferente. Y en esta sección yo voy a aventurarme un poquito. Yo quiero que sepan que lo que estoy diciendo no es Biblia, es especulación mía. Necesitamos hacer una gran diferencia entre esas cosas. Yo voy a asumir algo sobre la personalidad de María, porque el texto no nos dice nada explícitamente. Pero yo creo que lo que voy a asumir sobre María pues tiene fundamento y tiene justificación. Usted me deja saber lo que opina. Usted después del sermón me puede decir, pues, estoy de acuerdo con usted o, pastor, no estoy seguro. Bueno, hay otro pasaje que nos habla de María y Marta. Y aparentemente en este pasaje es donde conocen a Jesús. Lucas 10, 38 al 40 dice, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pues cuando yo considero esos dos pasajes, yo veo suficiente información como para atreverme a asumir rasgos de personalidad en cuanto a María y en cuanto a Marta. ¿Me siguen, verdad? Amén. Llega Jesús a la casa de ellas a instruir y María me parece el tipo de persona que, pues, que se sienta a sus pies para escuchar. Ella es el tipo de persona que es como yo, la persona que se sienta a oler las flores. Y le pasa la vida y no tiene noción del tiempo. Yo soy así. Yo soy así y los líderes con los cuales trabajo, pues que son ingenieros, a ellos les encanta ese tipo, que yo sea ese tipo de líder. ¿Cómo es? Orgánico. Gracias. Ese es el eufemismo para matar todos los eufemismos. Pues María me da la impresión que es ese tipo de persona. Mientras que parece que Marta es una administradora. Me parece que Marta es alguien que piensa en la logística y alguien que piensa en los detalles. Mira, yo me alegro mucho, Jesús, que tú estés aquí. Me alegro mucho que la gente esté
disfrutando su tiempo y que todos estén aprendiendo mucho, pero el café y los sandwichitos no se van a hacer solos. Pues por eso me parece lógico que cuando en el pasaje de esta mañana dice que Jesús llega donde ella es en Betania, Marta sale a recibirlo más compuesta, pero con preguntas. Mientras que María emocionalmente estaba hecha una porquería y no podía ni mirar a Jesús a los ojos. Ella estaba todavía en la casa. Y de hecho, cuando llega, lo único que hace es arrojarse a los pies de Jesús. Es interesante porque las palabras de María son las mismas que las de Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero esas palabras salen de un corazón que está en un lugar diferente al de Marta. Salen de un corazón que está destrozado por la pérdida de su hermano. Y al Jesús ver cómo estaba María y cómo estaban las personas allí presentes, bueno, pues vamos ahora a echarle un vistazo a la condición de Jesús, continuando en el verso 33, que nos dice: cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. El verso más corto de la Biblia: Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pues en esta sección yo quiero que veamos dos partes del corazón de Jesús. Número uno, podemos notar que las palabras, como dije, de María y Marta eran las mismas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús responde de una manera a María y responde de otra manera a Marta. De acuerdo al pastor Tim Keller, Jesús le da a Marta lo que podemos llamar el ministerio de la verdad, que es lo que ella más necesitaba en ese momento. Y cuando llega María, le da a ella lo que podemos llamar el ministerio de las lágrimas. Con Marta usa el ministerio de la verdad, con María usa el ministerio de las lágrimas. Y eso es lo que ella más necesitaba en ese momento. Pues gente, ese es el Jesús en el cual nosotros creemos. El Jesús que adoramos. El Jesús de la fe cristiana. El Dios eternamente preexistente. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, eternamente preexistente. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este Jesús, por su naturaleza humana, Él puede entrar en nuestro dolor y puede llorar con nosotros con integridad. La verdad es que todos nosotros en algún momento a veces necesitamos el ministerio de la verdad y a veces necesitamos el ministerio de las lágrimas. En buen puertorriqueño a veces necesitamos a alguien que nos jamaquee y nos diga la verdad, a veces. Hay veces donde a mí me ha hecho falta eso. Que alguien me baje fuerte con doctrina y Biblia. Y otras veces tú necesitas a alguien que llore al lado tuyo y que no te esté tirando texto. Gente, por favor, hay veces que todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Hay veces que mejor cálleselo. Hay veces donde no es buena idea compartir. Hay veces donde usted tiene que sentarse al lado de la persona que está sufriendo, sufrir con esa persona y callarse la boca. Pero qué difícil es eso si yo soy el primero que quiero arreglarle la vida. Es difícil. Pero por esa razón Dios nos llama a tener discernimiento. Por eso Él nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:14, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, a que animen a los desalentados, a que sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Yo como pastor les confieso que yo necesito que Dios me ayude, porque a mí me da un trabajo discernir a veces. Y a veces he metido la pata.
A veces he sido blandengue con la persona que necesita un regaño. Y a veces he sido duro con alguien que necesitaba el ministerio de lágrimas. Pero Jesús nunca ha tenido ese problema. Jesús nunca es fuerte cuando debería ser tierno y Jesús nunca fue tierno cuando debió ser fuerte. Nosotros podemos venir a Jesús en plena confianza de que Él va a cuidar de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. El pastor Tim Keller escribe lo siguiente. Esta paradoja de que Él es tanto Dios como humano es lo que le da a Jesús una belleza sobrecogedora. Él es el león y el cordero. A pesar de lo exaltado que afirma ser, nunca es pomposo. Nunca lo ves haciendo alarde de su dignidad. A pesar de ser absolutamente accesible para los más débiles y quebrantados, es absolutamente audaz ante los corruptos y poderosos. Él está lleno de sorpresas, pero son todas las sorpresas de la perfección. Por esta razón, amada iglesia, Jesús es el Salvador que necesitamos. Bueno, ahora, para ir concluyendo, la segunda parte que quiero que veamos es, si podemos volver al verso 33 brevemente, dice que cuando Jesús vio llorando a María y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Yo voy a decir esto con todo el cuidado del mundo porque yo no soy traductor bíblico. Con mucho respeto a la gente que hace ese trabajo. Pues los comentaristas insisten que el original griego usa un tono más fuerte, que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Los comentaristas insisten que el original griego pues usa un tono más fuerte. Dicen que el original griego sugiere más bien que Jesús reaccionó a esa situación poniéndose irritado y perturbado. No sabemos si él estaba reaccionando de esa manera pues a la falta de fe que podía ver a su alrededor. Quizá era eso. Quizá estaba reaccionando en contra de la muerte como consecuencia del pecado en la raza humana. Quizá era eso. Quizá él estaba personalmente triste porque su amigo del alma Lázaro había tenido que experimentar la muerte. Todas son razones legítimas. Pero aún sabiendo que su padre iba a levantar a Lázaro, ¿usted sabe qué? Jesús lloró. Amén. Antes de hacer el milagro. Y después que levanta a Lázaro, mientras María y Marta celebran la resurrección de Lázaro, el resto del capítulo 11 nos muestra que ese milagro pues tuvo consecuencias. Resulta en que las autoridades religiosas, en vez de convencerse de que alguien que resucitaba a los muertos venía de Dios, decidieron que Jesús era una amenaza para el orden que ellos llevaban. Como dice el verso 53, desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Pero Jesús lo sabía. Vino para eso. Esa era su misión. Y él sabía que si él resucitaba a Lázaro, el establecimiento religioso lo iba a querer eliminar. Él sabía que la única forma de sacar a Lázaro de la tumba era prácticamente él meterse en la suya. Él sabía que para salvarnos a nosotros de la muerte, él iba a tener que ir a la cruz para llevar el juicio que nosotros merecemos. Pero Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Estuvo dispuesto a sufrir, estuvo dispuesto a morir, estuvo dispuesto a llevar la ira del Padre por todos los pecados que yo cometí y usted cometió. Por la misma razón que lo llevó a llorar frente a la tumba de su amigo. Lo que dijeron de Jesús por Lázaro, también se puede decir por nosotros en esta mañana. Miren cómo lo amaba. Amada iglesia, miren cómo Jesús los ama a ustedes. ¿Se dan cuenta? No tienen que salir regañados de todos los sermones. Miren cómo los ama.
Mientras le pido al equipo de adoración que vaya tomando sus lugares, por favor. Les voy a pedir que resistan la tentación de distraerse durante esta transición y que enfoquen sus corazones en el gran amor que Jesús demostró al morir por nosotros. Jesús nos ha amado de tal manera que nos garantiza que vamos a resucitar en el día final. Nos ama de tal manera que aun cuando estaba siendo firme con Marta le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús nos ha amado de tal manera que nos garantiza que Él personalmente va a secar nuestras lágrimas. Jesús nos ama tanto que nos garantiza que Él va a reivindicar todo el sufrimiento en nuestras vidas. Todo, absolutamente todo. Lo promete. Y un Salvador que ha sufrido en nuestro lugar es un Salvador que merece nuestra confianza. Es un Salvador que merece nuestra adoración. Es un Salvador que merece nuestra obediencia. Por eso, pues hoy, si no has afirmado ese pacto, afírmalo hoy. Hoy es el día de entregar tu vida al Señor. Y si ya has hecho ese pacto, pues yo quiero invitarte a que lo celebres y lo renueves en esta mañana, participando en la mesa del Señor.